Reporte. En tanto siga mejorando el SIGERSOL para la información no municipal, el generador de residuos no municipales debe presentar a la autoridad competente, preferentemente en formato digital, con copia a su entidad de fiscalización ambiental, los manifiestos de residuos sólidos peligrosos y la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos no municipales en físico y en un CD, DVD. Las empresas operadoras deben presentar al MINAM el informe de operador, de acuerdo al formulario que apruebe la autoridad. Normalmente es bastante estable, pero puede ser que cambie de un año a otro, pueden mejorarlo, etc. Deben presentarlo en versión impresa y digitalizada, el mismo que, de corresponder, será emitido a la entidad de fiscalización correspondiente. Otro tema que antes no veíamos en este curso son los famosos IQPF, IQBF, insumos químicos, IQBF, insumos químicos y bienes fiscalizados. Hay algunos químicos que por su uso clandestino, ilegal en el, ¿cómo se llama esto de acá? Mejor no lo digo. En la empresa, en la industria más rentable que tiene el Perú, o no será la más rentable, bueno, no importa, están fiscalizados, están prohibidos, antes estaban estrictamente prohibidos y ahora último se ha dado cierto pequeño margen para que puedan en muy pequeñas cantidades también adquirirlo los particulares. Entonces está la ley 28305 o 28305, que es la ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados. Y bueno, tenemos otras cositas por ahí, ¿no? Como el decreto legislativo 1126, que establece las medidas de control de los insumos químicos y productos fiscalizados, y el decreto supremo 268 del 2019, donde aprueba la lista de insumos químicos y sus subproductos o derivados que son objetos de control. Se los leo de manera veloz por si en algún momento los necesitan. Son un montón. A ver, leeré unos cuantos de manera veloz. Acetato de etilo, acetato de N-propilo, acetona, ácido antranílico, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, amoníaco, anhidro, acético, benceno, carbonato de sodio, carbonato de potasio, cloruro de amonio, éter etílico, hexano, hidróxido de calcio, cetonas, óxido de calcio, permanganato de potasio, silenos, ácido sulfámico, cloruro de calcio, hidróxido de sodio, metabisulfito de sodio. ¿En qué industria se usan estos ácidos y compuestos? Por favor, dejen su... Adivinen más o menos y déjenlo acá en la casilla de chat. ¿En qué grandes negocios se utilizan estos químicos y por qué los hemos fiscalizado y controlado? Dejen sus respuestas correctas o incorrectas. No tenemos en español una palabra para guess, es decir, dejen
lo que puedan adivinar como respuesta a esta adivinanza en la casilla de chat. Qué interesante. Deberíamos mejorar el lenguaje español. Hay bastantes palabras que nos faltan. ¿Sí? 3 o 4 respuestas y continuamos, por favor. Si estás lejos de la computadora, te acercas, tipeas y te vuelves a alejar. Dos o tres respuestas y avanzamos. Dos o tres respuestas. Dos o tres respuestas. Industria curtiembre, industria farmacéutica, muchas gracias, muchas gracias. Ya iba a empezar a llamar por apellido. Ah, igual llamo por apellido, a ver. Zorrilla, Crisóstomo, Michelle, Jenny. ¿Qué industria usa esto y por qué lo hemos fiscalizado, lo hemos prohibido, lo hemos controlado? Muchas gracias, no podía esperar menos. Bueno, chicos, yo sé que es la hora de la novela y todo, pero deberían tratar de esforzarse un poco. Bueno, ya cada quien. Eh, Estos insumos están fiscalizados, están controlados porque se usan para la industria de la droga. Todos estos ácidos se usan para extraer cocaína. Todas estas sales se usan para estabilizar y neutralizar y extraer la cocaína. ¿Nadie ha visto Breaking Bad?
Estas sustancias están controladas porque sirven para fabricar drogas. Para fabricar drogas sirven, por eso están controladas. Gracias a todos, sobre todo a Zorrilla Crisóstomo que nunca respondió nada. Bien, continuaremos. Normas técnicas peruanas. Una pequeña lista, no son todas porque pues cada semana creo que paran sacando nuevas normas técnicas, pero hay normas técnicas interesantes. Por ejemplo, toda la familia de la 050, 900.050 del 2008, revisada del 2014, etc. Son la familia de las normas técnicas que permiten manejar y reusar los aceites usados, cómo filtrarlos, cómo reacondicionarlos para que vuelvan a ser usados. Y está la 900.50, .51, .52, .53. Una es para manejo de aceites usados, recolección y almacenamiento, para transporte, para reaprovechamiento, refinación. Bueno, manejo de baterías usadas también. La 900.055 del 2004, también revisada del 2014. Gestión de residuos, manejo de baterías usadas, acumuladores, plomo, ácidos usados, etcétera, y toda su familia. Salen como por capítulos, ¿no? Entonces está la 055, la 056 y la 057. Una es baterías, generalidades, la otra es baterías, generación, recolección, la otra es baterías, tratamiento, reciclaje, disposición final. El código de colores, que es la 058, ya la conocen. Hay normas técnicas para el manejo de neumáticos desechados, que es la 059 del 2006. No ha sido actualizada, nadie le dio mucha bola. Hay manejo, aprovechamiento energético, manejo, reaprovechamiento, etc. Por si en alguna vez les interesa y quieren buscar. La 900.062 es el sistema de codificación de artículos de plástico para su reaprovechamiento. Ya, si se acuerdan de su clase de residuos, los plásticos tienen cierta codificación. Y hay una norma simpática, la 900.063-2008, revisada en el 2019, que es la gestión, es para el... Uy, la 63 la tenía acá arriba. No, era la 53, ya. Esta es para el manejo de aceites comestibles usados. La 064, 065 es gestión y manejo de aparatos eléctricos, clasificación, generalidades, almacenamiento, tratamiento de RAI y desensamblaje, la 066. Está partida en diferentes pedacitos, monitores y pantallas. Después, ¿qué otras normas técnicas que nos interesan tenemos por acá? La GP 019 del 2006, gestión de residuos, guía para el manejo de residuos químicos, generación, caracterización, segregación, clasificación y almacenamiento. La 020, guía para el manejo de residuos químicos, tratamiento. La 021, guía general para el manejo de residuos químicos, reaprovechamiento, transporte y disposición final. La 022, guía general para el manejo de envases usados, de plaguicidas y afines. Esa fue revisada el 2019. Bueno, todas estas fueron revisadas el 2019. Otro tema interesante, el código del cianuro. Profesor, usted siempre dice temas interesantes. A mí me interesan bastante, ¿no? El código del cianuro es una iniciativa voluntaria internacional a la que se puede plegar, y en realidad se pliegan todas las industrias de la minería de oro. Todas, profe, las grandes, pues. Así como para los productores transportistas del cianuro utilizado en la minería de oro.
Su finalidad es complementar los requerimientos reguladores existentes en la operación, el cumplimiento de las normas, regulaciones y leyes correspondientes a la jurisdicción política. Es necesario, por tanto, compatibilizar el código del cianuro, ¿no? El código del cianuro es voluntario y en muchos casos el estándar es un poco mayor al de las leyes nacionales. Entonces, tomar voluntariamente el código del cianuro es mejorar el estándar en la mina. Vamos a ver el procedimiento administrativo también, ya que todavía tenemos un poco de tiempo. Tenemos el TUPA del MINAM. Profe, ¿para qué? ¿Por qué nos va a hablar del TUPA? ¿Para qué nos sirve? Muy bien. El TUPA tiene listados los procedimientos. Y nosotros en este curso queremos hacer, tener, fabricar, realizar el expediente técnico de una planta de tratamiento de residuos. Entonces, necesitamos saber qué procedimientos tenemos que usar con la autoridad para lograr aprobar nuestra planta de residuos. Tupaminam número 3, autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos. ¿Nos interesa? No, no nos interesa. TUPA número 4, autorización de importación de residuos sólidos peligrosos. ¿Nos interesa? Todavía no nos interesa. Número 5, autorización de exportación de residuos sólidos. Tal vez tenemos algunos peligrosos que podríamos exportar para ganar algo. Podría ser. Parece en este momento que no nos interesa. Autorización de tránsito de residuos sólidos a través del Perú hacia otro lugar. No nos interesa. 7. Inscripción en el registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos sólidos. Eso sí nos interesa. De todas maneras, tendrán que inscribirse como EO antes de poder tener una planta de tratamiento de residuos. TUPA 8, ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos en el registro autoritativo de empresas operadoras. Una forma de hacer las cosas es registrar una empresa operadora con lo más sencillito que cumples para que te den la autorización y luego pedir que amplíen tus capacidades, ¿no? Es decir, te inscribiste para el manejo de residuos no peligrosos y luego ya tienes el cliente, la planta, toda la tecnología y recién pides tu ampliación a residuos peligrosos. También se puede hacer una modificación con el TUPA 9 de la información en el registro autoritativo, por si se han equivocado o hay alguna precisión. Pero para que nuestra planta funcione, necesitamos primero que alguien nos apruebe el IGA. Con un instrumento de gestión ambiental aprobado, recién podemos empezar a hacer otros trámites y a construir. ¿Quién va a hacer eso? SENACE. SENACE tiene que aprobar tu estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado. Profesor, ¿y no habrá este día? No. Como estamos pensando en plantas de residuos peligrosos, lo más común es que les pidan semidetallado. TUPA número 4, clasificación de estudios ambientales. Pueden mandar una carta con un documento para que lo miren y les digan si es que les toca estudio ambiental semidetallado o detallado, o simplemente un día. Un día de estos les dirán que tienen que hacer una declaración de impacto ambiental. Bueno,
Pero eso ya con más detalle les dará su profesor de impacto ambiental. TUPA número 6. Evaluación del EIA detallado en marco de la certificación ambiental global. O 7. Evaluación del impacto ambiental detallado. Podría ser que uno de esos les toque o tengan que hacer ese procedimiento. O podría ser también posteriormente el 8. Modificación del estudio de impacto ambiental detallado. O el 9, evaluación y aprobación del informe técnico sustentatorio, ITS, si es que van a luego a modificar algo. Y el 10 es la aprobación del estudio de impacto ambiental detallado para infraestructuras de residuos sólidos municipales. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces continúo. Si es que ustedes, como empresa, deciden hacer tratamiento de residuos, están dentro del sector ambiente. Lo que antiguamente lideraba o regía el sector salud. Si es que, bueno, tenemos dos alternativas, ¿no? ¿Quieren ser una industria productiva o quieren ser una industria o una empresa productiva o una empresa de tratamiento de residuos? Si quieren ser una empresa de tratamiento de residuos, lo más posible es de que les pidan un estudio ambiental semi detallado. ¿Qué autoridad o a qué autoridad le van a enviar su estudio de impacto ambiental semi detallado para que lo evalúe? Dejen lo que crean que sea más o menos correcto, traten de adivinar la respuesta aquí en nuestra casilla de chat. Mira, bien, a ver un par de respuestas más. Mira. Muy... Entonces, se nace en su tupa y en todo lo que hace no evalúa semidetallados. ¿Quién evalúa los semidetallados? Cada sector. Pero hay un truco. El sector salud, antes de que pase residuos a MINAM, el sector salud sacó una resolución donde los semidetallados de residuos también van a SENACE. No está en su tupa, no está en su página web, no está en ningún lado, pero los semidetallados de residuos también van al SENACE. Entonces, sector ambiente, pero no van a MINAM, van a SENACE. Estaban cerca. Entonces no está en el TUPA, pero SENACE revisa también los DIA y los EIA semidetallados de residuos sólidos. Por si acaso, otra cosa que tienen que saber es que en temas ambientales el silencio administrativo es negativo. Es decir, quiero construir un edificio, ya tenían 90 días, el día 91 yo ya me pongo a construir mi edificio. ¿Por qué? Porque es por silencio administrativo. Chévere. Pero en temas ambientales, el silencio administrativo es negativo. Entonces tienes que estar llamando, señorita, por favor, mi trámite, ya va 1 año y 20 días y no me contestan. Y te dirá, ya, señor, no se preocupe, lo voy a poner aquí en la alerta.
Así me tuvieron 2 años en esa institución que no me agrada, que su nombre comienza con D y termina con GESA. Llamaba todas las semanas. ¿Qué tal, señorita? Una vez llamé, señorita, ya se cumplió 1 año. ¿A dónde puedo mandar un pastelito con una velita para mi trámite que ya tiene 1 año? Bueno, se rió nomás, pero igual no se tardó mucho ese trámite. ¿Qué más tenemos por acá? Sanciones. No es para asustarlos, sino para saber qué cosas son infracciones graves y leves. Cuando de verdad quieran actualizarse, tienen que bajar la tabla de sanciones que ha sido publicada ese año. Cada año se actualiza la tabla de sanciones. Tenemos, por ejemplo, infracciones leves. Las infracciones leves no te suspenden la actividad. Las infracciones leves no te clausuran tu local o tu proceso. Y las infracciones leves no te cancelan tu registro. ¿Qué hay? Negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de actividades de residuos. Si son peligrosos, de 21 a 50 UITs de multa. Incumplimiento en el suministro de información a la autoridad correspondiente. Te olvidaste, te pasaste por un día de enviar tus papeles, de 21 a 50 UITs de multa. Incumplimiento de otras obligaciones de carácter formal, también. Otras infracciones que no revisen mayor peligrosidad, también. Infracciones graves. Ocultar o alterar maliciosamente la información de los expedientes administrativos para la obtención de registros, autorizaciones o licencias. De 51 a 100 UITs de multa y te pueden suspender temporalmente hasta por 60 días. Realizar actividades sin la respectiva autorización prevista por ley o con tu resolución caduca o suspendida. 51 a 100 UITs de multa. Les comento, hay varias empresas que quieren sorprender a los clientes y tienen su resolución aprobada para mover residuos peligrosos, contaminados, trapos contaminados con hidrocarburos. Y entran y ganan y quieren firmar un contrato contigo para mover, por ejemplo, residuos peligrosos, inflamables, explosivos, mejor dicho, o biocontaminados. Primero tienen que revisar su resolución, que sea válida, que esté vigente, y luego qué permisos les han dado. No solamente tener la resolución no implica que tienen permiso para mover todo tipo de residuos. Y si los atrapan o si ustedes pagan por mover un residuo al que no está autorizado, son acreedores a de 21 a 100 UITs de multa. Abandono o disposición, eliminación de residuos en lugares no permitidos. Falta de póliza de seguro, funcionar sin póliza de seguro, también está prohibido y son de 51 a 100 UITs. Importación o ingreso de residuos al territorio nacional, también. Falta de rotulado de los recipientes o contenedores, también. Mezcla de residuos incompatibles, comercialización de residuos sólidos no segregados, utilizar el sistema postal o de equipaje de carga para el transporte de residuos, otras infracciones que generen riesgo a la salud y al ambiente. Y tenemos las infracciones muy graves. Operar infraestructura de residuos sin la observancia de las normas técnicas de 101 a 600 UITs. Cualquier empresa puede quebrar con una multa de estas. Importación o ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional sin permiso. Incumplir las acciones de limpieza y recuperación de suelo contaminado. Comercializar residuos peligrosos sin la aplicación de sistemas de seguridad, etc.
Utilizar el sistema postal para peligrosos, omisión de planes de contingencia y de seguridad. Si no tienes plan de contingencia ni seguridad, lamentablemente te haces acreedoras de 101 a 600 UITs de multa. Paso rápido porque esta tabla no está actualizada. Y bien. Ahora vamos a ver las restricciones técnicas. Aunque. Esta parte es larga, podríamos cortarla en 3. No, seguimos nomás. Restricciones técnicas al almacén. El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe ser un ambiente cercado en el cual se ubican los contenedores. Dispone de un área acondicionada y techada. Está ubicada a una distancia determinada, es decir, lejos, teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos, materias primas o de producto terminado. También debe seguir los lineamientos que establezca el sector competente, es decir, el sector ambiente nos ha dado estas restricciones, pero puede ser que además de eso el sector minero tenga una guía que tenga más restricciones, o el sector producción, o el sector oil, subsector oil and gas, que es normalmente petroquímicas y demás, podría tener petróleo y energía, ¿no? Petróleo, ya. Podrían tener más restricciones. El almacén debe también distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica. El almacén de residuos sólidos peligrosos debe tener sistemas de contención y drenaje apropiados para lo que esté almacenando. Los pasillos o áreas de tránsito adecuados que permitan el paso de maquinaria y equipos. Pisos que deben ser de material impermeable y resistente. En caso que los almacenes, que lo almacenado genere gases volátiles, se debe contar con detectores de gases o detectores de vapores peligrosos con alarma audible. Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos sólidos. Debe contar también con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos. Debe contar con sistemas de higienización operativos. ¿Qué cosa es la higienización? Es la zona donde se lavan, se higienizan los camiones y otros equipos. Por ejemplo, los pequeños carritos con carritos de residuos, etc. Deben cumplir también con las normas establecidas en las normas complementarias sectoriales, etc. Los residuos peligrosos no pueden estar almacenados más de 12 meses, a menos, claro, que haya alguna excepción. El almacén no puede estar en terrenos abiertos, sin techado ni cercado. El almacén no puede tener cantidades que rebasen la capacidad de almacenamiento. Está prohibido
en áreas por cuya ubicación puedan afectar la calidad de los cuerpos de agua y otro aspecto ambiental que se haya considerado en el IGA. Y ahí terminamos con el tema de almacenes de residuos peligrosos. Pero ¿qué tal acerca de plantas o rellenos sanitarios? Plantas de valorización, plantas de tratamiento y rellenos sanitarios. Pues estas infraestructuras deben tener el IGA y el proyecto aprobados. Quisiera comentarles que una cosa es el IGA, el estudio de impacto ambiental semidetallado, y otra cosa es el expediente del proyecto, que es un expediente técnico de construcción. La infraestructura debe tener autorizaciones y/o permisos municipales para construcción y luego para operación. La infraestructura debe tener accesibilidad, algún camino que lo conecte con una ruta mayor para que lleguen y salgan los transportes. Debe tener obligatoriamente sistema de seguridad contra incendios, dispositivos de seguridad que estén operativos y equipos e indumentaria de protección para el personal. Las infraestructuras de manera obligatoria deben tener instalaciones sanitarias y vestuarios, es decir, baños, duchas y vestuarios. Son cosas diferentes. Un baño no es un vestuario, aunque hay complejos grandes que pueden ser baños más vestuarios y demás, ¿no? Las infraestructuras deben tener un registro de la cantidad de residuos sólidos manejados. Obviamente, llevar el monitoreo. Su infraestructura debe ser exclusiva para la realización de actividades operativas de la infraestructura. Es decir, su planta de tratamiento no puede ser usada para otros fines. Por ejemplo, no puede ser usada también para vivienda, crianza de animales o quema de residuos. La infraestructura debe estar señalizada, incluyendo zonas de tránsito, áreas de seguridad, etc. Debe tener un cerco perimétrico. Debe tener suministro de agua para realizar actividades de lavado e higienización, alcantarillado y suministro de energía eléctrica. Si es que están en medio de la nada, quiere decir que no pueden hacer una planta de tratamiento porque no tienen suministro de agua. Adivinen sus respuestas o adivinen las posibles respuestas y pónganlas por acá en el chat. Si es que no tengo conexión a la red de agua, ¿puedo tener una planta de tratamiento? ¿Sí o no? A ver, no, oh no, oh no, oh no, no. Pues sí se puede. Dice suministro de agua. No dice suministro de agua por tubería. Es decir, ustedes pueden pagar camiones cisterna de agua para que traigan agua una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, tenerlas en su tanque de almacenamiento y desde ese tanque de almacenamiento tener un suministro de agua para realizar actividades de lavado, higienización, alcantarillado y suministro de energía eléctrica.
Lo mismo cuando te piden que tengas alcantarillado, que tengas desagüe. No te piden que tengas conexión a red. Puedes tener baños portátiles, puedes tener un biodigestor, puedes tener un montón de otras opciones. Por eso es de que las grandes empresas funcionan lejos de la ciudad, porque no les interesa la conexión ni al agua ni al desagüe. Seguiremos más restricciones técnicas. Las empresas operadoras que administran infraestructuras, es decir, ustedes, deben contar con una póliza de seguro que cubra todos los riesgos por daños al ambiente y contra terceros. Acá, me faltó. Esto ya no es infraestructura. A ver. Les voy a dictar también ciertas características o restricciones a centros de acopio, más que nada como cultura general. Ya hemos visto al comienzo de esta clase que los centros de acopio ya no son, después de la 1501, ya no son infraestructuras de residuos sólidos. Entonces, los centros de acopio solo se permite clasificación, almacenamiento, limpieza, compactación física, picado, triturado, empaque, embalaje de residuos sólidos no peligrosos previo a la comercialización. Las únicas operaciones que se permiten en un centro de acopio de residuos municipales. Debe estar ubicado a no menos de 300 metros de lugares de concentración masiva de personas, por ejemplo, colegios, mercados, templos, etc. También debe estar a no menos de 300 metros de almacenes de insumos o materias primas de productos inflamables. Debe contar con un cerco perimétrico de material noble. Si se han dado cuenta, en las otras infraestructuras no te piden material noble, podría estar cercado de otra cosa. Contar con piso de cemento u otro material impermeable, liso, resistente e ignífugo. Bueno, aparte de las restricciones y características que nos piden para infraestructura, hay unas infraestructuras especiales que son las plantas de valorización. En las plantas de valorización hay operaciones y procesos de transformación físicos, químicos u otros. La ley no quiso poner biológicos. La verdad que me gusta mucho la tecnología biológica, pero a nadie más le gusta tanto. Es que es lenta. Entonces es para procesos físico-químicos u otros que demuestren viabilidad técnica, económica y ambiental. Y se aplica a los residuos a fin de obtener insumos que sean utilizables en procesos productivos. En caso de recuperación de aceite, el proceso de valorización comprende hasta la elaboración de materias primas secundarias para su reaprovechamiento en procesos productivos. Es decir, solo en caso de que tu valorización sea de aceites, es que se alarga un poco más la restricción, el control. ¿Qué plantas de valorización pueden haber? Las que tengan biodegradación para la fracción orgánica de los residuos, con el fin de producir energía o mejoradores de suelo, etc. Se puede hacer a través de humus, crianza de lombrices, desarrollo de compostaje, etc. Se puede hacer recuperación de aceites usados, se puede hacer tratamiento térmico de la fracción orgánica a fin de emplearlos como alimento de animales, lo que les decía, el famoso rendering. Se puede hacer solidificación para integrar los residuos peligrosos y generar un material sólido
de alta capacidad estructural que no deje escapar y no tenga ninguna peligrosidad. Pirólisis, proceso térmico para, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Con déficit de oxígeno, transformar los materiales orgánicos en componentes gaseosos que se condensan en alquitrán y aceite. Por ejemplo, en Aguascalientes, cerca de Machu Picchu, la empresa AGE puso una gran planta, bueno, gran para nosotros, ¿no? Una pequeña planta de pirólisis para destruir todos los plásticos de botellas y demás. Las plantas de valorización tienen que contar con áreas para la maniobra y operación de vehículos y equipos, sin perturbar las actividades operativas. El área de manejo de residuos debe estar independizada del área administrativa y de los laboratorios. Debe contar con sistemas de iluminación y ventilación, debe contar con paredes y pisos impermeables y lavables, y si hay normas específicas, también tendrá que cumplir las normas específicas. Casi terminamos, nos faltan las plantas de transferencia. En las plantas de transferencia no está permitido el almacenamiento temporal de residuos sólidos. La planta debe estar a no menos de 500 metros radiales de lugares de concentración masiva de personas. Debe contar con vías de acceso para vehículos recolectores. Debe contar con un sistema de descarga y carga, así como de pesaje de los residuos. Les contaré que por más que los diseños piden balanza, algunos rellenos y muchas plantas de tratamiento no tienen balanza para camiones, sino que piden que los camiones vayan, se pesen en la balanza más cercana y luego lleguen a su puerta con el boletito. Las plantas de transferencia deben contar con un sistema de tratamiento de lixiviados, deben contar con canales para la evacuación de agua de lluvia y algunos otros que diga la ley. Casi al final de infraestructuras está el tema de disposición final, los rellenos sanitarios y los rellenos de seguridad. En los rellenos sanitarios se permite la disposición final de residuos sólidos municipales y no municipales, peligrosos y no peligrosos. En el último caso, solo si tienen celdas de seguridad en el relleno sanitario. El MINAM podrá inventar, establecer nuevas restricciones para esto en el futuro. La municipalidad provincial es la que identifica las zonas que pueden ser relleno sanitario. Profesor, ¿quiere decir que yo no puedo identificar mi zona? Si eres una empresa particular y tienes el dinero, puedes hacer lo que quieras. Sobre todo en Perú, digo lo que quieras. Pero, aún así tendrás que pedir permiso. Pero claro, tú compras tu terreno y nadie te dice, si es que estás cumpliendo con todos los requisitos, nadie te dice que no armes tu relleno sanitario. Se debe tener en cuenta la compatibilidad con el uso del suelo y los planes de expansión urbana. Se debe tener en cuenta la minimización y prevención de los impactos sociales, sanitarios y ambientales negativos que puede originar la construcción, operación y cierre de las infraestructuras. Se deben considerar los factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, entre otros. Se debe considerar la preservación del patrimonio cultural, la preservación de áreas naturales protegidas por el Estado, la vulnerabilidad del área ante desastres naturales, la intangibilidad de reservas indígenas y de protección. Ah, profesor, eso quiere decir que en el taller anterior hubiera sido bueno que saque el mapa, que considere el mapa de áreas vulnerables o dependientes.
Sí, hubiera sido muy bueno. Y también que consideren el mapa de reservas indígenas y protección de zonas y demás, ¿no? En caso de que dos municipalidades provinciales estén peleando para ver dónde quieren el relleno sanitario, el gobierno regional es el que les dirá dónde. No se pueden construir rellenos sanitarios cerca de aeródromos. ¿De verdad no se puede, profe? Puedes tratar de pedir una autorización especial al MTC. Hay un estudio que se llama Estudio de Riesgo de la Seguridad Operacional, que si sale positivo, sí podrías construir ahí. Más condiciones para los rellenos. No estar a una distancia menor de 500 metros de fuentes de aguas superficiales. No estar ubicadas en zona de recarga de acuíferos. No estar ubicada en zona donde habiten especies endémicas. Ubicarse a más de 60 metros de zonas de falla geológica. No estar en reservas indígenas o donde habiten pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Finalmente, todo expediente técnico, es decir, la ley para darle paso a tus trámites, te va a pedir también que tengas un plan de cierre. El plan de cierre, por ejemplo, para la infraestructura de disposición final, contempla el diseño de la cobertura final, controles de gases, control y tratamiento de lixiviados, programa de monitoreo ambiental, medidas de contingencia posterior al cierre y un proyecto de uso del área después del cierre, en caso corresponda. El plan de cierre debe contener actividades y acciones dirigidas a mitigar los posibles impactos ambientales de la infraestructura, hasta por un periodo de 10 años después de su cierre definitivo. Se calcula que después de 10 años, un relleno bien cerrado no estaría generando mayores impactos a la salud y al ambiente. Está absolutamente prohibido la habilitación urbana y la construcción de edificaciones de cualquier naturaleza en lugares de relleno sanitario. Hay muchos lugares en Lima que han sido construidos sobre relleno, una parte de La Molina, casi todo Surquillo, ya no me acuerdo, una parte de Magdalena, creo. Oportunidades con la nueva ley. Esto ya debería sacarlo y pedirles a ustedes que me analicen cuáles serían las oportunidades empresariales con la nueva ley. Los lodos de petar domésticas son considerados actualmente no peligrosos, por lo que bajará su coste de transporte y de disposición final. Los lodos de petar doméstica pueden ser estabilizados y si son estabilizados se convierten en biosólido y ya no son residuos. El biosólido sí se puede vender o regalar, el residuo tienes que pagar para que alguien se lo lleve. Los envases que tienen peligrosos, si los logras descontaminar, los puedes vender con mucha facilidad. La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos privilegia valoración material y energética, prevé que en un futuro cercano, yo la verdad pensé que para el año pasado ya iba a estar listo, pero no, se están demorando, las cementeras y ladrilleras formales podrán funcionar como receptores de residuos a precios competitivos con los rellenos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que será más barato enviar los residuos de Villa El Salvador al relleno sanitario o llevarlos a Cementos Lima para que los usen de combustible? Le sale más barato a la municipalidad, le sale más barato a Cementos Lima y ahí el único que llorará y llorará sin nadie que lo consuele será
el relleno sanitario. Continúan las asociaciones público-privadas, es decir, una empresa privada puede venir y hacer y fabricar la planta para la municipalidad y luego de un tiempo la opera y luego de un tiempo se va y se la deja a la municipalidad para que la municipalidad tenga su planta de tratamiento. Es el viejo truco, el viejo modelo del BOT, Build, Operate, Transfer. Normalmente es de 20 a 30 años los contratos de este BOT y es exactamente lo que pasa con, por ejemplo, cuando empresas gigantes construyen carreteras. Ponen un peaje durante 15, 20 años, terminan los 20 años y ya el peaje se debería de quitar. Porque ya se pagó todo, ya la empresa se fue y ahora esas vías son de la municipalidad y del país. Existe una clasificación anticipada para rellenos, bueno, para infraestructuras de residuos sólidos. Lamentablemente solo para el ámbito municipal, pero existe una clasificación previa. La clasificación previa facilita que se fabriquen estas cosas. Por ejemplo, esto sale un poco borroso. En el original también está un poco borroso, disculpen, pero, por ejemplo, si yo quisiera tener un centro de acopio de residuos sólidos que reciba menos de 10 toneladas por día, automáticamente voy a esta tablita y esta tablita te dice municipalidad, ¿sabes qué? Si recibes menos de 10 toneladas al día, no necesitas IGA. No te pido día, no te pido EIA, no te pido EIA detallado, nada. Si quieres fabricar una infraestructura de valorización a cargo de la municipalidad y, y quieres que solamente te pidan un día, porque es mucho más barato, más sencillo, tu consultor lo hace bien, etcétera, pues vas a esta tablita y esta tablita te dice que si tienes valorización a cargo de municipalidades menos de 50 toneladas día, solamente te corresponde un día. Y lo mismo, como podrán observar, es para diferentes infraestructuras, ¿no? Relleno, planta de transferencia, etc. Seguimos con las oportunidades. Se privilegia la valoración material y energética. Es decir, ahora que MINAM está a cargo, le gusta aprobar proyectos de plantas integrales, de tratamientos, de segregación, etc. La autoridad anterior, una autoridad que no me agrada, que su nombre comienza con D y termina con GESA, más bien le gustaba bloquear este tipo de iniciativas, porque ellos veían desde el punto de vista de los riesgos para la salud y etcétera, ¿no? Otras cosas interesantes de la nueva ley, se pueden tratar zonas degradadas por residuos sólidos. Puedes hacer que la municipalidad te las regale o te las ceda por unos 40 años y tu empresa va y las puede convertir en relleno sanitario, reconvertir en relleno sanitario y cobrar esos 40 años por el servicio, por ejemplo. O también podrías cerrar o las municipalidades podrían cerrar la zona degradada y convertirla en otra cosa, ¿no? Una cancha de fútbol, un parque zonal, etc. Todo residuo peligroso y no peligroso que pueda servir como materia prima a otra industria se puede transportar por transporte simple, es decir, no es necesario una EO, porque no es residuo, está declarado como material de descarte.
La fiscalización cambió al OEFA. Esto ya está muy sencillo, ¿no? Esto ya el próximo ciclo no hay ni para qué mencionarlo. Cuando el MTC te aprueba que tu camión circule, el MTC te está aprobando la circulación en todas las rutas nacionales y todas las rutas regionales. Antes el MTC aprobaba las nacionales, las regionales y etcétera, ¿no? Y finalmente ya la cereza del pastel, los rellenos municipales que atiendan a 2 o más regiones serán clasificados como EIA detallado. Actualmente están clasificando todos los rellenos como EIA detallado. No sé exactamente por qué, antes todo era semidetallado, pero cosas de la modernidad. Y listo, con eso terminamos la teoría del día de hoy, Peraspera ad astra, la bibliografía del día de hoy, y eso es todo. Oh. Ajá, me falta acá la retroalimentación. Ah, no. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces, el día de hoy hemos visto el TUPA del MINAM, el TUPA del SENACE. Les he nombrado algunas normas técnicas que tienen que ver con los residuos peligrosos. Hemos revisado esta 057, solamente es para las infracciones, que como les digo se actualiza cada año. La 014-2017 MINAM, que es de donde salen las restricciones para las infraestructuras. Ahora sí, un gusto como siempre, procedo a dejar de grabar.